referencial, antecedentes, información e importancia del proyecto, proyecto, aportes e innovaciones, objetivos del proyecto, localización del proyecto, macrolocalización en 2 ocasiones, beneficiarios, marco institucional del proyecto, instituciones involucradas, mecanismos de coordinación, organización y planificación del proyecto, descripción del proyecto, líneas de acción del proyecto, actividades del proyecto, metodología e implementación para la ejecución de la actividad, instrumentos para la ejecución de la creo que alguien tiene el micrófono encendido. Ok. El presente trabajo deseamos dar primordialmente las gracias a nuestro padre. Voy a obviar Sí, vámonos a lo más. esto también. La elaboración de este proyecto educativo curricular para la creación de un centro técnico en la comunidad de Cerro Puerco, en la comarca Nuevo Buglé, es un documento que contempla, dentro de su contexto de justificación de los diferentes aspectos históricos, geográficos, demográficos, socioculturales, políticos, económicos y educativos, tanto externos como internos, así como los objetivos, visión y propuestas de los diseñadores que les servirán, sí, de guía para alcanzar los objetivos trazados. Resaltamos que en el área de estudio existen muchos recursos y materiales que, debido al desconocimiento, a la mala orientación y a la ausencia de un currículum que integre a los pobladores de los recursos y sobre todo a cómo utilizarlos para generar recursos y ofrecer un servicio. Menciona el decreto número 149 del 2 de abril del 2016 en el marco legal que aprueba y sustenta las carreras medias, intermedias. Esto abre las posibles de desarrollar un proyecto curricular que enfoque el currículo al medio donde se desarrollará. Además, se crean las posibilidades para que hayan fuentes de empleo, microempresas y manos de obras preparadas para servir y brindar apoyo técnico en la comunidad. Marco referencial del proyecto: implementación de un centro de estudio técnica con énfasis en construcción, soldadura y artes culinarias en el corregimiento de Cerro Puerca, distrito de Moná, comarca Nueva Buglé. ¿Habrá Ok, fotografías ahí o algo que hayan puesto así como antecedentes? Démosle una pasadita así rápida para ver. excelente, ok. Eh, la comarca Nueva Buglé es una comarca de Panamá, cuenta con un gobierno autónomo representado en el cacique general, como lo estipula en la Gaceta del 7 de marzo de 1997, y señala las tierras son propiedades colectivas de estos dos pueblos indígenas a partir del territorio de Ocaltor, Chiriquí y Viragua. Su capital es Llano Tugrí. Menciona la cantidad de habitantes y demás, a qué se dedican, a los Ujú. cultivos más comunes que crecen, las carnes. El trabajo es un recurso abundante de los nobles poseen, aunque debido a la mala educación y el capital humano bajo, incluyendo salud y nutrición, la mano de obra no calificada es bastante. Como resultado, muchos hombres se ven obligados a emigrar en busca de trabajos estanciales, en la agricultura o en la búsqueda de otros tipos de trabajos informales. Ujú. A ver, ella, y voy a preguntarle aquí al grupo, ¿desean ver algo en específico de la propuesta o les parece que ya están suficientemente ilustrados? ¿Qué opinan? Se fue la señal. No, no. Y ahí si lo pasa un poquito más rápido para ver que Sí. se ve que está bien hecho, ¿ah? Me llama Sí, mucho la atención, muy buena redacción, muy buena ortografía, la presentación. creo que se sustenta en el objetivo general: implementar un centro de educación técnica con énfasis en construcción y soldadura y técnico en administración familiar en el corregimiento que menciona Cerro Puerca, comarca Nuevo Buglé, al año 2022. Los objetivos específicos: descripción, superficie, mapa político, localización. Vamos a la, ok, cantidad de estudiantes según el centro, cantidad de estudiantes según matrícula en el distrito. Estamos hablando de 200 personas, de acuerdo a cada comunidad.
900, son bastantes. Pareciera que fuera un proyecto tal vez para algún requisito a nivel universitario, que alguien tal vez aprovechó para presentarlo como una propuesta a futuro y que aprovechó ahora para incluirlo acá dentro de Ágora, porque así con todas esas especificaciones, esa es la impresión que da. Correcto. También puede ser a nivel posmedio. De educación posmedio. Bueno, yo creo que estamos ilustrados, ¿verdad? Opiniones. Voy a volver a compartir. Gracias, Yair. Aquí estamos. Las carreras intermedias y medias que mencionan, hablamos que serían algo técnico, pero no sé si sería para algo de cuarto, quinto y sexto año o algo que sería ya educación superior. En el sentido de que mencionan la propuesta del ciudadano. Aquí dice, tiene su marco legal en el Decreto Ejecutivo 149 que aprueba las carreras medias e intermedias en los planteles. Sí, es un técnico, aquí lo dice. Capacitar a los jóvenes de las áreas de la comarca con un técnico que les permite y demás miembros de la familia de las comunidades involucradas en el área donde podemos encontrar centros educativos que podrían ser beneficiados con las prácticas de los estudiantes para las mejoras de dicho centro. Así es. Es que hay técnicos a nivel de posmedia y técnicos a nivel de universitario. Correcto. No sé qué opinan los comisionados de que se pueda incluir para entonces un bachillerato de ese tipo, si se orienta a ese sentido. Esos niveles licenciada, técnicos se manejan tanto en lo que nosotros comúnmente conocíamos como un segundo ciclo y también se da después de culminar un nivel de sexto año. Hay una formación que es una formación técnica que es previa a una licenciatura, ya a nivel superior, pero técnica. Y gracias a la profesora Natividad, creo que es la que estaba. sí. Bueno, no sé si pude entender la propuesta claramente, pero como que entiendo que el ciudadano plantea la necesidad de que se cree una carrera técnica en los centros educativos con mira a que tengan una oferta como oferta laboral. Es lo que pude entender. Esto surge a raíz de que hay centros educativos en las comarcas ya que están creadas, pero no todas las carreras que se están impartiendo en los centros educativos ofrecen la oportunidad a estos estudiantes después de haber culminado un sexto año a una oferta laboral. Siendo así que cada estudiante, después que termina una carrera en los centros educativos de la comarca, tienen que incursionar o migrar hacia las universidades acá afuera para poder continuar sus carreras académicas.
y muchos de aquellos estudiantes que no tienen esa capacidad económica se quedan rezagados en las comunidades y sin la oportunidad de tener una oferta laboral donde puedan pues ellos tener o mejorar su calidad de vida. Creo que en ese sentido el ciudadano plantea entonces como un proyecto también que se cree como una empresa para como abrir puertas a aquellos estudiantes que se quedan pues rezagados en la comarca. No sé si lo pude entender así. La propuesta es bastante amplia y bueno, así muy generalizado pude yo captar más o menos esa intención del ciudadano. No sé si me expliqué. Gracias, muchas gracias, profesora Natividad. Sí, Clarita. ¿Dónde lo ubican? Profesor Antonio, tiene la palabra. Sí, gracias. Yo lo ubicaría calidad y pertinencia intercultural de la educación, es decir, dentro del sistema educativo, calidad y pertinencia intercultural de la educación, porque allí lo que nos está describiendo es que tengo una educación homogenizada para todo el país, sin tomar en cuenta eso, la pertinencia intercultural y la pertinencia respecto a las necesidades del entorno. Y yo creo que la propuesta nos orienta hacia una dirección que ojalá fuera el futuro de la educación panameña. Y a mí me parece que independientemente el colegio que sea, público o privado, los estudiantes deben tener la opción de disminuir la cantidad de materias que llevan. Imagínense un bachillerato, 14 materias, premedia y media, 13, 14 materias, eso lo considero excesivo. Sería mejor manejar el aprendizaje de una ciencia, perdón, el aprendizaje de una técnica o un arte, o ambos, a la par de fortalecerlo, un idioma, como se hace en Europa, por ejemplo, en el centro de Europa, y que el estudiante elija aquellos bachilleratos adicionales con mucho menos materias, de acuerdo, si va a estudiar medicina, las materias esenciales para la medicina. Pero creo que es una buena propuesta en ese sentido, ¿no? Por ello lo ubicaría en calidad y pertinencia intercultural de la educación. Ok. Sí, muy de acuerdo con el licenciado Antonio. En esa parte también estaba pensando que debía ir ubicado la propuesta. Ok, gracias, profesor Antonio. Gracias, profesora Natividad. ¿Algún otro comentario? ¿No? Pasamos entonces al número 82. Ahí está, el número 82. Problema: deserción escolar a causa de la barrera idiomática de la comarca Nave-Buglé. Solución: según el periódico La Estrella de Panamá, 27 de enero del 2021, un factor determinante de la deserción escolar de la comarca Nave-Buglé es la barrera lingüística, es decir, los estudiantes de la comarca Nave-Buglé están recibiendo sus clases en un idioma que dominan muy poco y no es su lengua madre. ¿Quién podría rendir positivamente en sus deberes académicos si recibe clases en un idioma que no domina? Por ende, esta propuesta busca plantear lo siguiente: establecer como requisito indispensable, no postergable, el cumplimiento de la Ley 88 del 22 de noviembre del 2010, que dicta que en sus artículos 4, 5 y 12, por mencionar algunos, las normas de educación intercultural bilingüe, ya que esto beneficiará a los estudiantes en una mayor asistencia a las escuelas
y sobre todo un mayor aprovechamiento del recurso disponible. En este caso, el maestro y aún mayor apropiamiento e internalización de los aprendizajes. La estrella de Panamá. El Ministerio de Educación, como ente garante del brindar educación de calidad y como garante según algunos artículos, entre ellos el artículo 11 de la Ley 88 del 22 de noviembre del 2010, deberá supervisar a través de los directores y un comité enfocado en la supervisión de que dicho requisito se cumpla de manera inexcusable. Resultado esperado. Por lo antes planteado, aseguramos educación de calidad en la comarca Nove-Buglé. Se desplaza la realidad intercultural bilingüe en la comarca Nove-Buglé de lo teórico a lo pragmático y a su vez refuerza la identidad cultural desde temprana edad. Finalmente, no solo se tendría un currículum dictado en el idioma correspondiente, al contexto de los más de 47,000 estudiantes en esta mencionada comarca, sino que traería otras consecuencias positivas como identidad cultural y preservación de la lengua madre de la comarca Nave-Buglé, disminución del abandono escolar debido a la barrera lingüística. Gracias, profesora. Comentarios. Profesor Antonio, está levantando la mano, ¿sí? No, disculpen, no la bajé anteriormente. Ok. Profesor Paulino, tiene la palabra. Paulino Polanco. Profesor, no sé si está hablando, pero no se le escucha. Bueno, no sabemos si es que está apoyando la... Ahora sí, Aló. ahora sí. Ok. Sí, buenos días. Me había abstenido a hacer comentarios por el hecho de que, como nos estamos involucrando hasta el día de hoy en esto, no queremos causar despropósitos con nuestro comentario. Imagínense que ya pues, llevamos pues, 80 y tanto de propuestas discutidas y en verdad no sé qué tanto corresponde a la comarca, que voy a tener que hacer una revisión a ver cuáles hayan sido los aportes, pero tenemos que recordar de que los aportes en este sentido no creo que sean muchos. Yo tengo otros comentarios, pero voy a entrar en materia. Yo creo que la propuesta es buena en el sentido de que lo que se quiere es reafirmar dentro de las políticas que ya está llevando el Ministerio de Educación en esta área, que se implemente con mayor rigurosidad o con mayor énfasis en cuanto a lo que es la educación intercultural bilingüe. Sabemos que hay una Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Tenemos además de eso, la ley 88, el decreto que establece la prelación, además, pues, respaldado por lo que está en la misma Constitución Nacional, en la ley orgánica y otras disposiciones afines. Nos parece buena esa propuesta, de manera que desconocemos las razones por la que no se ha implementado esta disposición como nosotros, como pueblos indígenas, hemos estado esperando. No es porque no exista la disposición, ya la disposición está, inclusive lo recoge la Constitución Nacional, lo recoge la ley orgánica,
ahora la ley 88 que legaliza o no legaliza normas sobre el alfabeto, la disposición que tiene que ver con la prelación. Y la prelación, como yo le comentaba, pues una conversación fuera de este contexto a la licenciada Mayela sobre lo de la prelación. Yo creo que sí es importante ese aspecto y que sí coincide perfectamente en lo que es la calidad y pertinencia intercultural de la educación. Yo le planteaba a la licenciada unos días atrás que me preocupaba enormemente precisamente este aspecto, en el sentido de que cuando se creó la prelación, entre los objetivos de la prelación está en que el docente que obtenía la prelación y que se favorecía o se nombraba bajo este parámetro sirviera dentro de su contexto educativo, dentro de su ejercicio docente en el fortalecimiento de la cultura y que el conocimiento de su idioma fuese un auxiliar en el proceso de aprendizaje y que además contribuya a lo que es el fortalecimiento de los valores de la cultura. Pero quiero hacer este comentario por el hecho de que, por ejemplo, en los últimos años, sobre todo en el año 2020, me preocupa en gran medida y de gran manera una suma preocupación en que se ha desvirtuado ese propósito toda vez que se hicieron varios nombramientos con prelaciones compradas. Hubo un gran negociado en esto y esto, la verdad que el Ministerio de Educación tiene que ponerle lupa sobre eso, a dónde está, quién es el autor de esto. Entonces no se cumple ese objetivo. Esa propuesta que hace el proponente o la proponente no se cumple en la medida que se va desvirtuando el propósito original en cuanto a estos aspectos. Así que sin más profundizar sobre el tema, sí es importante que esa propuesta, pero que tenemos que nosotros discutir y ver en las instancias que sean y en el escenario que sean necesarias, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque si hay una intención, las normas están, pero en el camino esto se desvirtúan y como Ministerio de Educación responsable debe buscar a dónde está ocurriendo esa anomalía. Y lo digo con propiedad. Lo digo con propiedad. Sé que son cosas un poquito así como preocupantes o sobre las cuales no se quiere hablar, porque son secretos a voces. Son secretos a voces que inclusive tú escuchas personas donde te dicen, me costó tanto, pagué tanto. Entonces eso es una realidad. Y estas cosas que están ocurriendo precisamente contradicen esta propuesta. Y espero que en algún momento dado pues, esa información llegue. Lo que sí nosotros nos hemos propuesto es que ante la instancia que sea necesario vamos a seguir abordando este tema. Pero quiero concluir diciendo, excelente la propuesta y hay que darle seguimiento a eso y que cabe dentro de lo que es la calidad y pertinencia intercultural de la educación. Muchas gracias, profesor Paulino. ¿Algún otro comentario? No, el profesor entonces dice que se ubique en calidad y pertinencia intercultural de la educación. ¿De acuerdo? Bueno. Estamos de acuerdo, licenciada. Perfecto. Entonces nos vamos para la 83. Ahí está. Las experiencias de los pueblos indígenas con la educación en Panamá han sido polémicas. El enfoque desde el comienzo de la educación impuesta y basada en la colonia se ha centrado en la asimilación y o segregación de los pueblos indígenas de sus comunidades y cosmovisión. La historia de la educación de los pueblos indígenas en Panamá
tiene raíces estructurales y sociales envueltas en la marginación. El mejor resultado de la educación de los pueblos indígenas tiene sus bases en la resiliencia de las comunidades indígenas y los movimientos de justicia social que abogan por la inclusión y el cambio. Esta propuesta de educación brinda la oportunidad de pensar críticamente sobre el éxito escolar más allá de los puntajes de las pruebas y el plan de estudios estandarizado. Es una oportunidad para los que se ocupan de la educación de las comarcas lo hagan pensando en su desarrollo y mejor futuro, y así participar en conversaciones en torno a lo que es importante para el desarrollo de los pueblos indígenas. Como nación, ya en pleno siglo XXI, ya debemos tener una meta clara sobre el futuro de las comunidades indígenas y su desarrollo. Lo que importa a los pueblos indígenas en la educación es que los niños, jóvenes, adultos y ancianos tengan la oportunidad de desarrollar sus dones en un espacio respetuoso. Significa que todos los miembros de la comunidad pueden contribuir a la sociedad, indígenas y no indígenas. Esto solo se puede dar mediante una reforma educativa para las comarcas indígenas. En nuestros pueblos ancestrales, la educación debe provenir de la capacidad de dar y de estar bien. Proviene directamente de la unión de lo sagrado y lo secular. Se trata de fomentar la identidad, facilitar el bienestar, conectar con la tierra, honrar el lenguaje, infundir identidad, infundir enseñanzas y reconocer el derecho inherente a la libre determinación de ser libres y únicos, diversos, diferentes. Adadimas, docente de la comarca Nave Buglé, región Ño Cribó. Continúa, ¿verdad? No, hasta ahí No. llega. Hasta ahí, ajá. Comentario. Profesora Leila. Sí, yo creo que todo esto está muy relacionado con el sentir de la comarca a través de muchos años. Si veíamos lo que planteaba anteriormente Paulino del problema que tienen para el nombramiento, por el problema de la prelación, de las irregularidades, y ahora acá pues de igual manera habla de mantener vivas las raíces. Yo creo que aquí esto vuelve a caer entre la pertinencia intercultural, el de darle un lugar a ellos porque reclaman un espacio. Y yo creo que es saludable porque de verdad pues sí tenemos evidencias de cosas que se han dado y no solamente con el pueblo indígena, también acá con nosotros los latinos. Entonces, no sé, pero aquí yo veo también el problema de la interculturalidad que se refleja en muchas veces un poco la exclusión que no debiera ser, porque ahí señala pues, que a través del tiempo hacen alusión inclusive a la historia de que ha habido una marginación en cuanto al área de la comarca. Entonces, reitero, me inclino por el problema de la interculturalidad que hemos venido señalando y tiene que ver un poco también con las políticas dentro del sistema educativo. Así que no sé qué opinan mis compañeros comisionados, pero
reitero, mi postura es que hay un problema de interculturalidad manifiesta tanto en la anterior como en esta. Ese es mi aporte. Me gustaría pues algunos escuchar para ver cuál sería la situación. Gracias, profesora Leila. El profesor Paulino está pidiendo la palabra otra vez. Adelante, profesor. Sí, respecto al tema. No tengo las disposiciones a mano, pero si nosotros revisamos la Constitución Nacional y revisamos la ley orgánica, está establecido claramente las políticas que el Estado panameño debe implementar en materia de interculturalidad. Habla de un currículum de acuerdo al contexto, entre otras cosas. Yo creo que la idea en el fondo de esto es que se tiene que implementar, porque no es que hace falta normas, porque las normas están. Si nosotros nos remitimos a eso escrito, las normas están. Inclusive la ley 10 de la comarca lo vuelve a recoger. En cuanto a ese aspecto, yo creo que lo importante de esto es que se enfatice de que hay que poner en práctica ese proceso de una educación intercultural en la comarca. Y creo que de ese lado está el tema. El fondo de eso es eso. Yo creo que nosotros no necesitamos normas, las normas ya están dadas. ¿Y qué es lo que requerimos? Es que se ponga en práctica, es que se ejecute, de manera que la población originaria de la comarca Nove y Buglé puedan recibir esa calidad de educación dentro de lo que es el contexto de cultura general y dentro de lo que es el contexto de su cultura local, y que va a contribuir a ese enriquecimiento cultural y la continuidad y en cuanto a las prácticas y de los valores del idioma y todo lo que concierne a este ámbito en nuestra comarca. Porque ciertamente hay una, no sé cómo, qué palabra utilizar ahorita, pero hay una decadencia cada vez más en cuanto a las prácticas de los valores culturales en la comarca por diversas razones. Entonces, el sistema educativo, con las normas que ya tiene, debe poner en práctica o implementar esas políticas que no solamente fortalezca estos valores, sino que puedan crear las condiciones que perdure este valor cultural panameño por el resto de la historia. Así que en verdad tiene mucha relación con lo anterior, solo que se expresa en otros, bueno, con otras palabras, pero palabra menos, palabra más, es el mismo espíritu. Calidad y pertinencia intercultural de la educación. Gracias, profesor Paulino. Vi a la profesora Euripsia levantar la mano. No sé si ya no. Pregunto, ¿esta con la anterior pueden ir juntas o son diferentes? ¿Ustedes qué piensan? Esta propuesta 83 con la 82. Nos parece, pero Mayela, que pueden ir juntas. Nos parece. Sí, porque están relacionadas. Saludos, profesora Leila. ¿Cómo estás, amor? Te he extrañado. Yo se lo dije, que todos lo extrañamos. Sí. Entonces, ¿les parece que pueden ir juntas? Entonces, en calidad y pertinencia, ¿verdad? Ok. Profesor Paulino, ¿usted está volviendo a levantar la mano o fue que no la ha bajado? Sí, concuerdo con la propuesta de los compañeros en cuanto a que corresponde al mismo contexto. Ajá. Ok. Perfecto, gracias. Y nos vamos a la 84.
84. Ahí está, profe. Problema. No, perdón. 85, perdón. No, es 84. Es que lo vi igualito, entonces pensé que era que, no sé si es que está repetido. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ahí está. Ok, problema. La educación dirigida a los pueblos indígenas es en un principio no tuvo otro papel que el de integración y asimilación, lo que provocó la exclusión. Con esfuerzo se trazan nuevos ejes relacionales donde la diversidad de la cultura se aprecia como un recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aún no se cumple. Las investigaciones han demostrado la existencia de periodos sensibles para el desarrollo de distintas funciones cognitivas en los que el cerebro responde, aprende y moldea por medio de la estimulación que recibe del ambiente. Solución: diseño de políticas educativas y sociales que potencien y fomenten el desarrollo de las funciones ejecutivas, tales como planificación, toma de decisiones, comprensión, lenguaje, a través de actividades lúdicas, teniendo en cuenta el desarrollo neurológico, para poder incrementar habilidades que favorezcan el desarrollo de las funciones ejecutivas. Resultado esperado: programas de intervención más detalladas y específicas destinadas a promover un desarrollo integral hacia la población infantil NAVE. Gracias, profesora Nieves. Comentarios. ¿A dónde la ubican? Va más orientada hacia la parte de simulación. O sea, básicamente lo que indica el ciudadano es en la parte de la solución, diseño de políticas educativas y sociales que potencien y fomenten el desarrollo de la función ejecutiva, De promoción de la salud. y demás. Promoción Chiriquí @gmail.com. Ahí alguien tiene el micrófono encendido. Profesor Paulino, tiene la palabra. Sí. No sé si el proponente dimensionó lo que yo percibo. Cuando yo le preguntaba a Mayela el área de cobertura de este equipo, me hablaba de 3 provincias: Boca del Toro, Chiriquí y la comarca Nove-Buglé. Las condiciones socioculturales, geográficas, físicas, de toda índole de esta área de la comarca es totalmente distinto, diferente, con sus propias características y con un sinnúmero de factores de ventaja para que se desarrolle el proceso de aprendizaje con la calidad que todos esperamos. Ciertamente, en el ámbito de la comarca se requiere políticas educativas o acciones educativas complementarias que coayuden a mejorar esa palabra que tanto trillamos, la pertinencia en cuanto a lo que es la acción educativa en la comarca.
Porque si nosotros vemos, alguien hablaba de que estamos estandarizados en cuanto a lo que es el currículum, en cuanto a la atención, en cuanto a la política de atención y todo lo demás. En el área de la comarca se requiere un enfoque distinto. Si nosotros le enseñamos a nuestros muchachos que debemos hacer adecuaciones de acuerdo a nuestro contexto, resolver nuestros problemas de acuerdo a nuestro contexto, y precisamente de eso se trata. El contexto de la comarca es un contexto con muchos factores, tanto ventajosa como desventajosa, y requiere el diseño de algunas estrategias que permitan que las oportunidades sean más expeditas, oportunas, que haya mayor apoyo complementarios para que los estudiantes cuenten con los básicos y puedan entonces así responder y participar en ese proceso de aprendizaje. Imagínense que hay muchas veces cuando llegan apoyo en el área en el área no indígena, en la comarca es el último lugar donde llegan. Imagínense que ahora con este proceso de las guías llegaron ya cuando ya no lo necesitábamos, porque los docentes tuvimos que buscar otras alternativas para poder resolver esa situación. Entonces, yo creo que en esa dirección están. Se tienen que definir políticas exclusivas, políticas de gestión exclusiva para el área de la comarca, que permita que todos los procesos administrativos, procesos curriculares, procesos de diferentes iniciativas sean expeditos, sean dinámicos, sean oportunos y sean pertinentes. De no ser así, vamos a seguir siendo o seguimos rezagados por la falta de atención oportuna en cuanto a este aspecto. Creo que ese es el sentido y me parece positivo. Ojalá que quienes le corresponde implementar y poner en práctica esto entienda ese espíritu, lo que en muchas palabras se hubiese podido decir y no se dice por cuestión de espacio o por querer resumir. Eso sería mi aporte, licenciada. Ok, gracias, profesor. ¿Están de acuerdo entonces con que se ponga en sistema educativo, políticas públicas educativas? Sí, muy bien. Ya les estoy entendiendo. 85. Sí, si me permite, doña Mayela. Sí, claro, profesor. Adelante. Es que sí, he estado escuchando estas últimas propuestas, al menos las tres últimas guardan relación, porque todas tocan un tema muy sensitivo, que van allí políticas públicas, calidad y pertinencia de la educación, allí van. Pero este no es un tema menor. Y yo insisto en lo del modelo pedagógico. La cosmovisión del pueblo no es la cosmovisión de todos los panameños, y eso es una riqueza que la tenemos, pero que no la hemos aprovechado. Este pueblo tiene su propia cosmovisión, y tal como nos ha descrito UNESCO, y no por lo que lo diga UNESCO, sino porque es así, el aprendizaje de la lengua materna guarda relación con la identidad de los pueblos, la configuración e institucionalización de su propia identidad. Los estragos cognitivos, y por ahí la propuesta, una de las anteriores decía, todos los procesos que genera o bloquea el aprender la educación inicial en una lengua que no es la propia. Es decir, por eso yo decía, tenemos definido el modelo pedagógico. Modelo pedagógico no es solo decir constructivismo y hay que partir de las expectativas o de las experiencias previas de los estudiantes. Bueno, la primera experiencia previa que tiene un niño es su propia lengua.
Ahora imagínense que no pueda aprender a leer y escribir en su lengua materna, eso es muy grave. Pero no puede pasar este pacto y seguir repitiendo, es decir, seguir fortaleciendo las inequidades. Entonces, en ese sentido, este grupo de propuestas tiene un alto impacto y ojalá después de esto dejáramos de hablar de prelación y demás. Es más, no es tan sencillo, es que un docente que enseña en una área indígena debe ponérsele plazo para que tenga el aprendizaje de la lengua, en este caso de la lengua materna de esos niños. Y en el mundo hay universidades que lo hacen, en las facultades de educación. Si hay dos lenguas nacionales, bueno, usted tiene que aprender el español más la otra lengua que es importante. Pero esto tiene que ser un tema a revisar en las facultades de educación por las universidades. Entonces, quería resaltar la importancia de este bloque de propuestas porque todas guardan relación con la interculturalidad, la pertinencia intercultural que comienza por el poder aprender a leer y escribir en la lengua materna. Muchas gracias, profesor. Totalmente de acuerdo con usted. Y gracias por destacar eso que es vital. Y vamos entonces para la 85. No, yo se la devolví a usted. Ajá. Ahí está. Perdón, licenciada Mayela. Ajá. Finalmente, entonces, la propuesta que acaban de revisar, la número 84, queda en el clúster sistema educativo en el subtema políticas públicas o en pertinencia. Yo entendí que en el de políticas, o usted, profesor, propuso que en el de pertinencia. No queda en el de políticas, ¿verdad? Sí. Perdón, el de política, sí. Lo que quería resaltar es que entonces política, pertinencia intercultural va dentro de una política pública. Es decir, eso de pertinencia intercultural tiene que ser una política de Estado. No podemos seguir enseñando con cierto nivel, y lo digo con mucho respeto, con cierto nivel de arbitrariedad. Es decir, vamos a la comarca y a esos niños le enseñamos en nuestra lengua y nos estamos metiendo en su territorio, en su vida. Eso sería. Pero sí va en políticas públicas. Excelente. Gracias, profesor. Ok. Aquí estamos. No sé, profesora, ¿sigue leyendo o le va a pedir apoyo a Yair? Sí, yo termino aquí. Ah, ok. Esta es la última. Ok. Una de las situaciones que afronta nuestro sistema educativo en nuestra área de la comarca Nave-Buglé es la brecha de desigualdad que estos lugares de difícil acceso, ya que no cuentan con las mismas herramientas que en las áreas urbanas, específicamente en la parte tecnológica, centros educativos en deterioros o ranchos, como también poco o nada de acceso a estos centros educativos. Solución: dotar a los centros educativos de herramientas tecnológicas como paneles solares, tableros electrónicos con los contenidos virtuales, al igual que a los docentes se les brinde el equipo tecnológico para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mejorar debe ser los centros educativos en su totalidad, tomando en cuenta que no se ha implementado a un 100% en nuestra comarca Nave-Buglé. Resultado: que se resuelva con prioridad todas las falencias en el sistema y la desigualdad, tomando como referencia la situación actual que se debe solucionar urgente para todos los estudiantes de nuestra comarca. Comarca.
Oh, a ver. Básicamente, sí, gracias, profesora. Básicamente, el ciudadano o ciudadana está proponiendo en la solución dotar a los centros educativos de herramientas tecnológicas como paneles solares, tableros, etc. Entre otras cosas, pienso que podría entrar en recursos y herramientas tecnológicas en el clúster de acceso a Internet y tecnología. De acuerdo con Yair, allí mismo es. ¿Están de acuerdo entonces? Sí. Ok, Sí, hay un micrófono abierto por ahí. Excelente. Perfecto, nos vamos a la número 86 y creo que sí vamos a lograr sacar este paquete hoy. Y ahí nos puedes ayudar, por favor. Ok, en la mayoría de la región comarcal, la escolaridad por poco y supera la primaria, y en muchos casos la secundaria. Su acceso para muchos es casi inaccesible por lo distante de las escuelas. ¿Y qué decir de los centros universitarios? Esto genera a una población cada vez menos profesional y sometida a trabajo que en caso particular no son bien remunerados, deteriorando aún más la vida de las personas. Para ello, crear centros de capacitación y estudios técnicos en áreas fundamentales que sirva a las personas acceder a un trabajo más digno, permitir que los jóvenes y adultos con escolaridad baja puedan formarse en distintas áreas del sistema productivo laboral y en los laborales mejor remunerados. Podrá disminuir en gran medida la mala calidad de vida, traer mayor ingreso y un ciudadano mejor preparado, creando nuevas fuerzas laborales y nuevos puestos de capacitación. Así la región comarcal podrá dar al país profesionales más aptos. Muchas gracias. Yair, ¿dónde lo ubican? Yo diría que seguimos en el clúster de política educativa. ¿Por qué? Porque eso de crear centros de capacitación para la formación, para que ellos sean capacitados en algunos rubros de manera que pues se sientan un ente productivo y que puedan hacer aportes, yo creo que eso es una política, realmente una política pública, porque si no hay, como quien dice, el go de las autoridades para esto, acá no se puede hacer nada. Que yo diría que eso cae dentro de las políticas públicas. Y allí ellos hablan de la creación de centros. Eso requiere hacer un diagnóstico situacional de la región de manera que se le pueda dar la capacitación que propenda a mejorar su estatus de vida y por supuesto pues sean mejor remunerados. Así que mi posición es que es una política pública. Gracias. Gracias, profesora. Profesor Paulino, ¿tiene la palabra? Sí, la idea pareciera es crear centros de capacitación en áreas técnicas. Tenemos en el ámbito educativo dos modalidades. La modalidad formal, creo que es lo que planteaba la primera propuesta, en el caso de los lados de Cerro Puerco, y creo que el anterior también presenta la necesidad de un centro de capacitación, que sería la parte no formal. Tenemos instituciones para eso, que es el INADE. Inclusive en la comarca tenemos un director de INADE comarcal. Es competencia casualmente de esta institución desarrollar estas actividades de capacitación, que el INADE tiene un sinnúmero de cursos a nivel técnico,
dentro de lo que ejecuta pues esta institución. Entonces, cuando se plantea crear centros o de capacitación para formación de técnicos, de repente el que aporta esa iniciativa no puntualiza, ¿no? ¿Qué tipo de centro queremos? Por eso que al principio quedé un poquito así, bueno, en el área de Cerro Puerco, ¿qué es lo que querían? ¿Es una institución formal o no formal? Porque cerca de Cerro Puerco está el IPT de Oriente, que da áreas técnicas a nivel formal, bachiller en autotrónica, construcción, electricidad y otros. Sin embargo, ellos planteaban la necesidad de un centro de educación a nivel técnico, que no está de más por efecto de la distancia. Entonces, tendríamos que discernir entre lo que es el establecimiento de una institución formal y no formal. Creo que en ambos casos es válida. Y creo que la propuesta es válida porque si nosotros ya tenemos una institución, entonces esta propuesta lo que hace es que un llamado de atención a esta institución a quien le corresponde desarrollar esa política de capacitación en las áreas comarcales, ya con una institución establecida en el área de la comarca, entonces que el Estado tome las iniciativas de destinar mayores recursos para que eso se ejecute, porque ya tenemos la institución establecida. Lo que se requiere son las infraestructuras y los especialistas para estos tipos de capacitaciones, que especialistas sobran, pero lo que requerimos entonces son la infraestructura para esta capacitación. Así que en ese orden de ideas, creo que esa propuesta es muy válida para que la instancia que le corresponde asuma su responsabilidad, si es que o hasta donde se ve, se observa, no lo han hecho. Así que desde ese punto de vista, la propuesta es buena y quedaría dentro de lo que es la política pública educativa. Para contestar un poco al profesor Paulino, no sé si se refiere específicamente a la institución que hoy dirigimos, no sé, pero sí le puedo explicar lo siguiente. El INADE es una institución de capacitación y formación para el desarrollo humano. INADE en este momento, a través de la política que tiene la institución, hemos llegado a la comarca con lo que se ha denominado por el señor presidente el Plan Colmena, que implica llevar a todos los lugares posibles en la comarca una capacitación. Esa capacitación, dada la situación que vive el país, de todos conocidos, se trabaja semipresencial. No hemos trabajado la virtualidad producto de que allá no hay mucho acceso para trabajar grupos virtuales. En este caso, el compañero Smith, que es el que ve la comarca, ha hecho varios informes en relación a la cantidad de cursos que en este momento se están dictando, que ascienden a más de 60 cursos, a la comarca Nove Bugle, inclusive parte de Bocas del Toro y de Veraguas. De manera que sí, esta institución está brindando la orientación en diferentes cursos, llámese albañilería básica, llámese construcción, llámese modistería, corte de cabello, preparación de abono orgánico, hortalizas caseras. O sea que sí tenemos, repito, una oferta formativa dirigida a la comarca. Ese es el rol que en este momento INADE a nivel provincial y comarcal está brindando como una respuesta a esa acuciante necesidad de preparación
de los habitantes de la comarca en general. No sé si con esto ayudo al profesor Paulino, pero esta es la situación en la cual nuestra institución está dando su aporte significativo. Por eso también esto encaja en políticas educativas o políticas públicas, porque esta es una institución que está regentada por el Mitradel y que obviamente nosotros como responsables tenemos que dar esta explicación de que sí, la comarca está recibiendo el beneficio de la denominada Plan Colmena. No sé, profesor Paulino, si con esto aclara un poco el tema al que usted hace alusión. Gracias, profesora Leila. El profesor Antonio había pedido la palabra, pero ya bajó la mano. No Sí, quería hablar. no, sí, perfecto. Por las dos intervenciones, tanto de la profesora Leila como por el profesor Paulino, allí es en políticas públicas educativas, porque una verdadera política pública educativa ve el proceso educativo formal e informal, y tanto a nivel de capacitación como a nivel de formación y de formación permanente, tanto de los destinatarios o sujetos del sistema, como de la formación docente también a nivel de capacitación y a nivel de formación permanente. Así que yo creo que es el lugar donde va, en políticas públicas educativas. Ok, gracias. Profesor Paulino, ¿algo más que yo lo vi levantando la mano, pero ya no? ¿Estamos de acuerdo entonces en políticas públicas educativas para este? Ok, gracias. Ha sido todo muy bueno. Yair, ¿qué dijiste? Totalmente de acuerdo con lo que intenta la profesora Okay. Leila, y entraría en política pública. Al profesor Paulino como que no tiene buena señal. Nos vamos al 87. Yo creo que podemos terminar. ¿Cuántos faltan? Faltan 3. ¿Cuántos? 3. Disculpe. 3. Ok. A ver, aquí seguimos con la comarca. En la comarca Nuevo Buglé, en el año 2020, la educación se ha visto afectada por la pandemia en un 95%, por la falta de conexión a redes telefónicas en casi el 70% de todo el territorio comarcal. En el área comarcal se necesita mano más fuerte con los educadores, porque en las clases presenciales en años anteriores ellos trabajan cuando quieren y no los 5 días a la semana. En cuanto a la conexión de redes telefónicas, es de suma urgencia que se instalen estas torres de conexión, tanto como para la educación, que para el 2021 es incierto, y tanto para las comunidades hasta esos lugares recónditos, también sea para adquirir algunas ayudas a entidades del gobierno, ya sea SINAPROC, MINSA, Policía Nacional. Espero que se solucione lo más pronto posible. Gracias. Ajá. Muy bien. ¿Dónde iría acceso a Internet? Hay dos temas que el ciudadano indica, Sí. que uno es el tema de conexión y segundo, el tema de supervisión de los educadores, que es las dos áreas que menciono. Uh-huh. Voy a darle la palabra a la profesora Natividad. Bueno, es que iba a decir lo mismo que acaba de decir Yair, que hay dos temas que aborda el ciudadano, que es el tema de red y conexión en la comarca, por lo cual caería en lo que es el clúster acceso a internet y tecnología, pero también está el otro tema que es la supervisión a los docentes, que no cumple con los días laborables. Ahora, esa parte es lo que habría que ver en qué parte entonces se podría ubicar, ¿no? Muy bien, gracias. Profesor Paulino. Sí, yo he tratado
de abordar los temas de acuerdo a la propuesta. Porque si vamos a hablar de las problemáticas de carácter educativa en la comarca, eso es un mundo. Sí. Eso es un mundo. Y hay un sinnúmero de necesidades, no sé si en los otros dos siguientes aparecerá, y no sé si posteriormente se va a ver la oportunidad de poder agregar o adicionar esa necesidad o esa propuesta. Ciertamente hay un problema grave a nivel de la comarca en todos los aspectos. A nivel de, como lo señala él o la proponente, en el ámbito de la supervisión, en el ámbito de metodología, en el ámbito de la formación de docentes, en el ámbito de la responsabilidad. Y esto tiene que ver mucho con la asistencia. Y esto, pues, de hecho, guarda relación con la parte de la supervisión. Y creo que ese aspecto, espero que quienes le corresponde poner en ejecución y analizar esta propuesta, considere este aspecto. Cuando se creó la comarca, nosotros aspirábamos que con la descentralización las cosas iban a mejorar. Nosotros tenemos una dirección regional, la comarca Nové Buglé, tenemos, bueno, todo lo demás. Sin embargo, sí cabe destacar que hay una gran falencia en muchos aspectos. Entre eso, pues, está la parte de la supervisión, el aspecto de metodología, nivel de responsabilidad docente, capacitación docente y todo lo demás. Y eso sin mencionar, creo que en una propuesta anterior se mencionaba algo por ahí sobre lo que es la parte de la infraestructura. Entonces, de hecho, esa propuesta, solo lo que me preocupa es que la forma como están redactados, como que queda, hay que escudriñar el mensaje, hay que buscar la parte medular de la información. Si nosotros lo leemos así rápidamente, como que no aterriza, por ejemplo el caso anterior y porque el anterior hablaba de capacitación o de creación de centros para técnicos, pero no decía pues qué tipo, qué nivel, a nivel formal o a nivel no formal. Igual que esta parte, ¿no? Entonces, la cuestión es que quienes hagan el análisis de esto pueda llegar a ese mensaje, lo que se quiere decir. Pero ciertamente la calidad de la educación en la comarca no solamente es afectado por las condiciones propias de la comarca, sino es afectado por una serie de aspectos que tiene que ver desde la política central del Ministerio de Educación y de lo que tiene que ver con la política regional, inclusive dentro de los centros educativos. De repente, como docente, señalar este tipo de cosas pareciera ser un poquito antiético, porque, bueno, sin embargo, ciertamente hay que prestarle mucha atención a esto, porque yo en una reunión le decía a los docentes, si nosotros empezamos a descontar los 15 días que usted tiene derecho, más las reuniones, más los famosos días compensatorios, que a veces los docentes pelean por esos días compensatorios, bueno, una serie de situaciones que usted cuando va sumando eso, usted casi no le queda tiempo. ¿Ves? Más las actividades que se desarrollan a nivel de zona, más las actividades que se desarrollan a nivel regional. Y cuando usted empieza a sumar todo eso, hemos perdido una cantidad de días, más los días, más las horas que los docentes dejan de atender a sus muchachos. Entonces empezamos a sumar todo esto, hay una gran pérdida de tiempo para la atención que tanto necesitan los muchachos. Entonces, ciertamente el Ministerio de Educación debe prestarle mucha más atención a estos aspectos de la supervisión educativa. Creo que uno de los aspectos ahí se señalaba lo de los concursos. Precisamente uno de los concursos no resuelve eso, porque si el director bajó todos los docentes. Entonces, ciertamente un aspecto que hay que resolver. ¿Sí? Pero más que eso,
yo pienso que es la supervisión rigurosa debe ser un aspecto importante en este sentido. Así que, como le decía, si abordamos todas las necesidades macro que tiene la comarca Nové-Buglé, pues eso es mucho. Sí. Se lo digo por la experiencia. Profesor, vamos a verlo yo, porque todavía faltan los problemas. Ahora estamos en las propuestas, así que ahí vamos a enterarnos de todo eso. Ok, entonces sí, ese era nuestro comentario. Gracias. Ok, listo, gracias. A ver, tenía la profesora Euripsia levantando la mano, pero ya no la tengo. No, entonces Yair tiene la palabra. La profesora Leila estaba antes. Ajá. Lo que no sé es si ella la pidió o es que la tiene levantada. Profesora, ¿usted quiere hablar en este punto? No, mi amor, voy a cerrar. Sí, gracias. Ok. Aquí está la mano. Eso. Creo que la profesora Judith iba a mencionar algo. No, que yo he sido así como, y lo digo porque siempre estoy interviniendo, pero mientras hablaban allá estaba buscando acá el tema de las leyes comarcales porque veo que las últimas propuestas han girado en torno propiamente a la comarca. Entonces yo tengo una confusión, pero bueno, espero para el lunes tener claro esto de las leyes comarcales, qué tanto ayudan en este caso de la educación, ¿sí? Porque yo vivo en una provincia en donde, bueno, todavía es provincia, pero vivimos casi en medio de una comarca y a veces se dicen, en base a las situaciones que estamos viviendo, uno escucha ciertos términos y lo dejan a uno fuera de base. Entonces, por eso no he hecho tanta intervención, porque quiero como documentarme un poco más, porque sé que existen leyes, existen autoridades dentro de la comarca, como bien lo dijo el profesor Paulino, y yo siento que si yo viviera en una comarca, honestamente, o dentro de una comarca, sería mucho más fácil para mí y para mi gente resolver algunos problemas, ¿verdad? Y lo digo en base al modelo que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, lo dejo allí, ¿verdad? Y por eso, pues, he obviado participar, porque quiero documentarme un poco más en cuanto al tema. Gracias, profesora Euripsia. Yair. En la misma línea, porque en verdad a veces nos saca de momento de dónde iría esta propuesta, cómo sería, porque las leyes que mantienen en la comarca no sé cómo se rigen y todo lo demás, así que estoy igual que la profesora acaba de mencionar, pero sí me gustaría entender algo referente al tema de políticas públicas. Esta propuesta en sí ya hemos hablado anteriormente de la cobertura del internet y todo lo demás, pero rescatando este tema que menciona el ciudadano en cuanto a la supervisión de los docentes. No hemos hablado del tema o no se ha creado algo entre las políticas públicas, los clústeres, del tema de la gestión del mismo Meduca, en tema de evaluación. No hemos visto ese tema y aquí lo menciona el ciudadano. Entonces no sé cómo entraría este tema en el nuevo clúster que se ha mandado al grupo. Será mi pregunta. Ajá. Ok, voy a darle la palabra al profesor Antonio. Miren, realmente sería bueno que termináramos hoy nos faltan dos más. No sé si podemos abreviar un poquito, decidir y para entonces poder terminar ya todo lo que tiene que ver con el clúster del sistema educativo. Profesor Antonio. Sí, precisamente voy a abreviar por eso, ¿no? Ojalá podamos concluir en pocos minutos. Mire, hay cosas que son multifactoriales. Por ejemplo, el tema de que toca aquí la propuesta, veo que está demandando conexiones de redes telefónicas e internet. Eso es lo que está demandando, pero menciona algo muy puntual ahí sobre la cantidad de días que laboran los docentes en la comarca. Pero esto es una cuestión multifactorial. ¿Por qué razón? Si hubiesen buenos centros de salud, fíjense, centros de salud con atención
en la comarca, si hubiese unas direcciones fuertes del MEDUCA en sus diversos departamentos que pudieran atender temas a que tienen que interactuar los docentes, y así nos vamos, si se le estableciera por norma dentro del sistema educativo al docente, usted tiene que hacerse un control de salud tantas veces al año, y usted tiene que responder a esas citas o demostrar por qué no pudo responder a esas citas, así como nos ponen una fecha de vacuna. Es decir, si todo eso lo atendiéramos dentro de una política pública, yo creo que no habría razón para que los docentes salieran tanto de la comarca, pero las mismas actividades que hay jalan al docente. Entonces, las vías de acceso. Un docente sale para un seminario, para un taller sobre medidas contra el posible sismo, y él sale un día, pero de la zona que tiene que salir le toma más de un día. Entonces hay muchos factores que no se van a resolver porque requieren una buena voluntad multifactorial. Hay muchos factores. Tiene que intervenir el Ministerio de Salud, tiene que intervenir el Ministerio de Obras Públicas y así sucesivamente. Por ello yo recomiendo que esta propuesta se deje en el tema de políticas públicas educativas, porque tiene que abordarse desde una política pública para que resuelva. Gracias, profesor Antonio. Me parece, ¿no? Y, a ver, voy a darle la palabra al profesor Paulino para entonces preguntar cómo andamos ya, si están de acuerdo con la propuesta del profesor Antonio. Profesor Paulino. Sí, estoy de acuerdo con la sugerencia, la exposición de que me ha antecedido. Estamos totalmente de acuerdo en cuanto a eso, ¿no? Sí, ciertamente es una cuestión que involucra un sinnúmero de factores. Sin embargo, hay realidades y realidades que las instancias que le corresponden deben tomar carta en el asunto y ir mejorando, porque hay varios aspectos que se pueden mejorar sin la necesidad de depender de otras instancias. Si hay un ministerio, si hay una institución que tiene, creo que todas las normas habidas por haber, es el Ministerio de Educación, donde se establecen los parámetros para todo este tipo de situaciones. Pero sí, ojalá quisiéramos, si los docentes actuaran con el nivel de responsabilidad, no tuviéramos esos problemas. Pero eso, no hay ese nivel para muchos, no todos, porque hay docentes muy comprometidos, hay docentes que saben lo que quiere hacer y tienen un compromiso con su trabajo. Pero así mismo tenemos un número significativo de docentes que la verdad es que, bueno, son situaciones que yo lo digo como noble y como representante del Congreso y no como docente. Quiero aclararle a la que intervino antes de que quien me antecedió sobre las leyes de la comarca. La comarca solamente tiene dos leyes. Específicamente en lo que respecta a la comarca, en cuanto a lo que es la ley 10 y la carta orgánica. Ninguna de esas leyes contradice los principios o la política educativa dentro de la comarca. Al contrario, pero enfatiza lo que es el aspecto de la educación intercultural bilingüe. Creo que eso es lo que recoge más ahí. Pero en lo demás, pues no hay nada que contradiga o que vaya en contra de la política educativa nacional. Era para aclarar eso. Gracias. Gracias, profesor Paulino. A ver, ¿qué opinan? ¿Dejamos los dos que faltan para después o terminamos? Ustedes son los que deciden. En mi caso, pues yo sí tengo que retirarme porque le dije a mis chicos a las 12:15 y ya están chateando allí, que entonces, yo sí no puedo continuar acá, lamentablemente. Sí, mejor suspender. Ok. Solamente le voy a pedir, profesor Antonio, y a Yair, si se pueden quedar unos minutitos después de que salgan todos. ¿Está bien? Para una consulta. ¿Está bien? Perfecto. Okay. Bueno,
A todos, muchísimas gracias. Ha sido muy productiva la jornada. Quedan estos dos pendientes e iniciar entonces con los problemas para la próxima sesión. Nos vemos entonces el lunes. Que pase muy bien y le estamos enviando por email la memoria ya que no la vamos a poder leer. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.